Y bueno, le damos paso entonces a nuestro invitado de la noche, Alex Rivadeneira, quien pues nos viene a hablar de un tema bastante interesante. Como explicamos un poco. En los últimos meses, el gobierno informó el inicio de la construcción de proyectos de generación eléctrica en el país, en Montecristi, como ya todos sabemos, lo cual es un aporte importante al desarrollo y del mismo sistema energético de la República Dominicana. Estas unidades van a generar más de 400 megas y además contarán con una terminal de descarga y de almacenamiento de gas natural. Eso es muy importante porque ahora mismo nada más tenemos una realmente. Y esta que da al Caribe, es decir, específicamente en el área de Juan Dolio, Boca Chica, no Boca Chica. Y esta viene a estar pues en el norte, en Montecristi. Eso va a ser muy importante, un punto muy estratégico para nosotros los dominicanos. Estratégico. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros compramos normalmente el gas natural que nos llega a nosotros del norte. O sea, entiendo que en materia de flete es más fácil ya, pues también venir y dejarlo allá en el norte. Y para nosotros el gas natural es transversal hoy en día. Más del 40% de la matriz de generación ya se alimenta de gas natural en la República Dominicana. Entonces, pues muy bien, que vienen no solamente estas generadoras de electricidad natural, sino también este centro de almacenamiento. Ahora bien, viniendo del centro de almacenamiento nos surgen preguntas, nos surgen dudas, y es sobre la seguridad para operar estas generadoras de electricidad y estos centros de almacenamiento. Y además de esto también, ¿qué planes se tiene en caso de que ocurran eventos que impacten el medio ambiente? Porque realmente son estructuras de alto impacto en todos los sentidos. Pues para eso hemos invitado a nuestro colaborador de siempre, Alex Rivadeneira, quien es asesor en seguridad industrial, laboral y medio ambiente. Tiene bastante experiencia en el mundo del oil and gas, también en energía y en sistemas y normas internacionales de protección y eficientación industrial y también de medio ambiente. Bueno, Alex, ¿nos puede comentar al respecto? Bueno, Luis, en realidad siempre hay esa percepción que lo que hablábamos en un inicio, de que este tipo de instalaciones industriales pueden generar muchos accidentes. Hay esa duda en la gente que está en los alrededores de las instalaciones industriales, pero realmente este tipo de plantas terminan siendo muy seguras porque previamente, y no te estoy hablando de un par de meses, sino inclusive años, deban realizarse todos los estudios o las fases previas antes de que la planta empiece a operar. Hay fases ya desde el punto de vista de ingeniería o de seguridad, las fases donde apenas se empieza a visualizar y a conceptualizar el proyecto. Y desde ahí, estas plantas, si son diseñadas con estándares internacionales o de acuerdo a lo que dicen las buenas prácticas del sector, van a requerir de una serie de estudios, no solo de seguridad, sino de gestión ambiental, que van a hacer que cuando llegue el momento de la operación tengan un diseño inherentemente seguro. Es decir, este tipo de instalaciones pasan primero por un diseño que va a estar basado en normas internacionales, en buenas prácticas. Están las normas de NFPA, están normas ASME, normas ANSI, hay normas de fabricación de los equipos. Las empresas que diseñan, que fabrican estas plantas generadoras, cuentan con certificaciones que hacen que en el momento, vuelvo y repito, que la planta empieza, la puesta en marcha ya de la planta como tal, de la generadora, entonces ya sea simplemente un proceso de operación. Solo para que la gente, y esto no hacerlo muy técnico, porque en realidad es un proceso muy complejo que lleva muchísimo tiempo, hay una serie de estudios de riesgo, que es lo primero que se hace para poder identificar primero qué peligros potencialmente podría tener esa planta, qué medidas o qué barreras son las que se tienen que hacer, y luego de eso
vuelvo y repito, siempre con miras a que la operación sea la más segura que se puede tener. Pero no solo son riesgos, estudios de riesgos laborales, saber qué le puede pasar a la persona, sino ya tenemos estudios un poco más técnicos, como por ejemplo el HACCP, que es un estudio que va a ir mirando las variables del proceso, del flujo del combustible, del flujo de si es gas natural, el flujo del diésel, del combustible que se vaya a utilizar. ¿Qué pasa si hay más presión? ¿Qué pasa si hay más temperatura? ¿Qué pasa si hay menos presión? ¿Qué pasa si hay un aumento de límites? O sea, son variables técnicas que nos van a decir ya desde el punto de vista del manejo del producto si hay un potencial de un accidente o no. Luego hay estudios de riesgo como un análisis cuantitativo de riesgos, que esto ya analiza no solo el impacto que pudiese tener un accidente mayor, un accidente serio sobre el trabajador, sino ya analiza el impacto que puede tener un evento de altas magnitudes sobre el entorno que está la planta, sobre la comunidad que puede estar, en la que puede estar asentada la planta. Es decir, son estudios más complejos que te van diciendo qué barreras puedes tener. Es decir, que si tú vas sumando el diseño que te recomiendan los fabricantes, las prácticas internacionales, le vas sumando las barreras de estudios como el HACCP, el análisis cuantitativo de riesgos, un análisis WATIF, que es un análisis de qué pasa si ocurre un cambio en alguna de las variables. Mira, te he mencionado tres estudios técnicos que son muy sólidos, muy potentes para identificar los peligros, y que los procesistas, que son quienes están diseñando la planta, los procesos, los van a incorporar para que en el momento, vuelvo y repito, en el que la planta vaya a operar, tengan un diseño inherentemente seguro. Es decir, que no hay ningún tipo de riesgo por el diseño de las instalaciones. Ya una vez que empiezan a operar, lo que viene ya es un proceso de operación y de mantenimiento, y para eso sí, ya empiezan un poco las prácticas que son más comunes, que son más usadas en el sector, los sistemas de gestión, el diseño de procedimientos, el mantenimiento, o sea, ya viene un tema de la operación como tal. Pero este tipo de plantas, vuelvo y repito, son muy seguras y de muy buena fuente. Sí les puedo decir que la planta que se está construyendo en Manzanillo, la planta que se está construyendo a través de Energía Dormil, tiene una serie de estándares muy altos, y los estudios que se están desarrollando son los que les estoy mencionando para garantizar precisamente que la planta sea una de las más modernas, de las más eficientes y, creo yo, de las más seguras que se va a tener en el país. Bien, Alex, vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, quiero preguntarte también respecto a las normas de seguridad que tenemos en la República Dominicana, y también pues el tema del impacto ambiental en la República Dominicana. Energía, combustibles y más, y estamos hablando con Alex Rivadeneira específicamente sobre la seguridad de las generadoras de electricidad y el centro de almacenamiento que se está construyendo en Manzanillo, esto a gas natural, asimismo también sobre sus impactos ambientales. Y en ese sentido, Alex, te preguntaba, continúo, de que si en el país existen normas que ayuden a gestionar la seguridad en las instalaciones y evitar accidentes, eso por un lado, y por otro lado, qué posibles impactos al medio ambiente pudiesen producirse durante la operación de dichas plantas. Mira, y esto creo que lo hemos conversado ya con el tema de los combustibles. Lamentablemente el tema de seguridad en el país no está muy desarrollado desde el punto de vista ya industrial. Entonces, si bien es cierto, hay reglamentos que te pueden gestionar la seguridad ocupacional, la seguridad laboral, pero yo les he dicho también aquí que este tipo de proyectos no se gestiona con ese tipo de técnicas. Cuando uno ya tiene almacenamiento de combustible, tiene una energía que esté en movimiento, que puede causar daño, uno tiene que ya empezar a implementar técnicas más complejas, como llamamos la seguridad de procesos. Entonces, la seguridad de procesos es la que se encarga precisamente de gestionar este tipo de plantas industriales. Ahora, lamentablemente te decía, aquí en el país no hay una normativa que te diga cómo tienes que gestionar este tipo de instalaciones, y ya le queda simplemente al responsable, al administrador del proyecto, tomar la decisión de implementar o no. No me queda la menor duda de que este proyecto va a tener
esa decisión, porque además son proyectos que tienen inversiones muy grandes, son proyectos de inversiones muy fuertes y los inversionistas van a precisamente cuidar esos activos. Ya de hecho, cuando hablamos de este tipo de plantas, tenemos que hablar como parte de la seguridad de la gestión de activos. Y que es algo que tú no lo mencionas y no lo ves en el día a día en una instalación más pequeña, por ejemplo, lo que hablamos acá, una estación de servicio, una envasadora de gas. Pero cuando hablamos de instalaciones muy complejas, una refinería, una terminal, tenemos que hablar de la gestión integral de activos. Y eso como parte de la seguridad. Entonces, ya aquí hay sistemas, hay métodos, por ejemplo, la Organización Internacional de Petróleo y de Gas a nivel mundial recomienda que para este tipo de instalaciones se utilice un sistema de seguridad operacional que se basa, o el foco está en la operación segura de la planta, y como complemento de esta operación segura va la parte laboral, la parte de higiene ocupacional, la parte de medio ambiente, y se va formando un sistema integral. Pero el foco central es la operación segura de la planta. Entonces son cosas que van cambiando, son cosas que en el país algún momento técnicamente se van a tener que desarrollar. El Estado va a tener que desarrollar cada vez que se vayan aumentando el número de plantas, porque va a tener que ser un requerimiento también de la sociedad hacia estas empresas que están desarrollando este tipo de proyectos. Así que, si bien hoy por hoy no lo hay, es importante que las compañías que van a invertir en esto piensen desde el inicio en seguir estas técnicas de diseño seguro, de evaluación de riesgos, de seguridad de procesos, que es lo que va a hacer preservar su activo a lo largo del tiempo. Y ya desde el punto de vista ambiental, va a depender mucho de algunas variables, por ejemplo, el tipo de proyecto que se tiene, el tipo de proceso que se va a utilizar, el combustible, el producto que se va a necesitar para generar. Hablamos de que va a ser gas natural. Hemos hablado mucho aquí en los segmentos de las ventajas y las desventajas que tiene el gas natural. Una de las ventajas es que bueno, desde el punto de vista ambiental, es que no va a generar una acumulación, un gran derrame que pueda generar una contaminación de alguno de los recursos que podamos tener cerca de la zona. Sí hay que cuidar porque no debemos olvidar que el gas natural viene del metano, y el metano es un gas que está considerado como un gas de efecto invernadero, y una de las cosas que se hace para poder cuidar las emisiones de este tipo de productos es ver las emisiones fugitivas, dónde medirlas, tratar de ver dónde hay algún escape de metano, que un tanque no esté venteando gas al entorno sin alguna necesidad. Es decir, tratar de controlar lo máximo posible las emisiones fugitivas de este producto. Luego, como impactos ambientales, realmente son muy pocos los que podemos tener aquí. Estamos tomando en cuenta que ya es una zona intervenida, que no es un bosque primario, es decir, no hay deforestación, no hay afectación a un bosque primario, que es lo que aquí no ocurre como en otros sitios, por ejemplo en la selva colombiana, o lo que ocurre en algunos sitios que son incluso considerados como reservas nacionales en algunos países, donde está ahí o se deben realizar esos proyectos por la cercanía, por ejemplo, donde están los hidrocarburos. Entonces eso no lo tenemos acá, y eso reduce muchísimo el impacto ambiental. Hay que ver si el impacto a la biodiversidad. ¿Qué pasa cuando ingresen las barcazas en ese sector? Habrá que hacer un estudio previo, hacer un estudio a lo largo del tiempo, ver cómo va la incidencia de la vida acuática, de la vida marina en ese entorno, pero que seguramente de lo que se ha visto en proyectos similares no se afecta mucho, siempre y cuando se vaya haciendo una operación
siguiendo las buenas prácticas y las normas siguiendo procedimientos y prácticas que te pueden dar un buen manejo y una buena operación de este tipo de plantas. Y una pregunta, estas empresas que están promoviendo la construcción y la operación de la planta o sus socios, están acreditados por normas internacionales en materia de medio ambiente, porque digamos eso es una gran garantía para nosotros los consumidores, para todos Radio Escucha, para todos. Si bueno, ya tenemos algo objetivo, como por ejemplo la norma ISO 14000, sí. Así, coméntanos al respecto. Mira, realmente las empresas que están aquí obviamente tienen certificaciones. De hecho, un buen ejemplo que hay aquí en el país, para mí uno de los mejores ejemplos, de los que más destaca aquí en el país en materia de seguridad y en cuidado ambiental, es la terminal de Coastal Petroleum Dominicana, que está aquí en San Pedro, que tiene estándares muy, muy altos en temas de seguridad y lo mismo en gestión ambiental, y que están su operación basándose no solo en estos sistemas de gestión. Lo que te quiero decir es que hay empresas que sí están certificadas, que es un respaldo para el país, claro, pero que hay que ir un poquito más allá. Y es lo que hacen empresas como la que te acabo de mencionar, que da un paso más allá de las certificaciones y que buscan un poco más la sostenibilidad, que buscan un poco más de esa excelencia en operación y que hacen que ya la operación tome otro tinte, sea más segura, vaya funcionando mejor, pero básicamente es porque más allá de estar certificadas, tomaron la decisión de dar un paso más en materia de gestión de seguridad y medio ambiente. Y vuelvo y te repito, por muy buenas fuentes sé que estos proyectos tienen estos estándares y no me queda la menor duda que en el paso del tiempo se irá mirando, se irá plasmando y seguramente ya cuando la planta esté lista para operar se podrá mirar todos estos aspectos que estamos mencionando ahora. Sí, y te voy a decir algo, Montecristi es un lugar que es muy observado por los ambientalistas. Sí, es cierto que no tiene un alto tránsito de personas así como se quisiera, en New Manzanillo, que es muy bella esa costa de Manzanillo, es muy, los ambientalistas están muy pendientes sobre ella. Entonces, en este caso, esto ha transcurrido toda la vista pública, se ha tenido sus permisos, todo, y no ha habido ningún ruido. O sea, que interesante de que se pueda hablar de que esto pueda atentar en contra del medio ambiente. Y acuérdate, y algo muy rápido, acuérdate que lo que tenemos que hacer quienes trabajamos desde el punto de vista de la seguridad, de la prevención y de la protección ambiental no es detener el desarrollo de la sociedad, sino ayudar para que ese desarrollo, la creación de este tipo de proyectos, vayan de la mano con las mejores prácticas de seguridad y protección ambiental. Es decir, hay que analizar el riesgo, hay que analizar el impacto y controlarlos y gestionarlos. Y te digo, porque he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos, inclusive dentro de parques nacionales, donde han sido operados, han sido desarrollados siguiendo estas buenas prácticas. Es decir, no hay que decir ahora hay que parar los proyectos, no, porque eso significa parar el desarrollo de la sociedad. Hay que apoyarlos, pero hay que estar, como tú decías, pendientes de que se hagan cumpliendo todas las normas y buenas prácticas en materia de seguridad y ambiente. Perfecto, pues qué bueno, Alex, y gracias por venir aquí a contarnos estas medidas, todo lo que se ha hecho en materia de seguridad industrial, asimismo también en materia de medio ambiente en estas generadoras y centros de almacenamiento de Manzanillo que está en construcción y próximamente en operación. Bueno, muchas gracias por sintonizar a su programa, Energía, Combustibles y más, y nos vemos el próximo martes, si Dios quiere. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.